¿Qué ondas? ¿Qué tranzas? Este es un nuevo video un poco corto, nomás un poco hablando sobre el principio o cómo comencé un poco a trabajar en mí mismo, en enfocarme en el desarrollo personal y ver como la situación donde te encuentras, porque siento que hay veces que es difícil tener un modelo, es difícil tener algo a seguir si no tienes como una idea de eso, no tienes un plan, no tienes una evidencia, una experiencia y cosas que los ayudan como para enfocarlos a tratar de hacer ese cambio. Entonces esto es más que todo los primeros pasos o primeras preguntas que uno se puede hacer para tratar de cambiar como uno es. Y no es que está mal como eres, sino que simplemente que hay veces que estás en malas circunstancias, en malas situaciones y te sientes tan como impotente de poder hacer algo para mejorar tu vida, pero son excusas porque yo, pues a pesar de que he pasado por muchas cosas, a veces siento que son excusas y lo digo así porque simplemente he podido trabajar en mí mismo, pero no lo he hecho. Entonces, un poco de contexto sobre mi vida: me moví como en el 2022, en julio. Me moví aquí con mis hermanos y un roommate y todo. Y luego, pues llegué y siento que culturalmente los latinos somos así, como que sentimos esa oprimición que no los dejan salir tal vez nuestros padres, o tal vez queremos hacer drogas y no los dejan, pero es obviamente por nuestro propio bien. Entonces ya luego cuando yo llegué aquí sentí como esa libertad, pues me moví, soy independiente, empecé a ir a París, empecé a ir a bailes, empecé a tomar, empecé a fumar y a hacer estos vicios y ponerme en estos ámbitos, en estos ambientes de que pues no es que no sean saludables, pero no me llevaban por buen camino porque me estaba descuidando de mí, no me estaba alimentando bien, me levantaba con gomas y con crudas, como le digan, súper mareado, el siguiente día a trabajar y no podía concentrarme. Eso pasó por como hasta como febrero de 2023. Como febrero de 2023 era como que ya esta vida no me gustaba, esta vida que estaba llevando me estaba llevando como fuera, ya no me sentía feliz conmigo mismo. Tenía una relación por ahí también, pues la terminé por lo mismo, porque ya no me podía enfocar en ninguna relación y pasó todo esto. Entonces allí fue donde empecé como a empezar a cambiar, obviamente pues buscando como el tipo de contenido sobre eso, cómo comenzar. Entonces mis primeros tres pasos, porque esto lo voy a contar más como de mi experiencia, fue como mis primeros tres pasos es comenzar a ir al gym. Sentía como que tenía un espacio ahí donde podía trabajar, y sentía que si estaba trabajando mi cuerpo me sentía mejor al terminar cada ejercicio, aunque al principio fue difícil porque también depende el gym de una disciplina, el gimnasio, el hacer ejercicio. Y luego el segundo fue como leer. Empecé a leer, ni siquiera un libro de autoayuda, era un libro de romance, pero me concentré tanto y me llamó tanto la atención el libro que empecé a leerlo y empecé a sentir como es esa sabiduría que tienen los libros, ese texto que te llena de conocimiento. Y aunque era ficticio este libro, ya luego pues sí me pasé como a libros de autoayuda y cosas así, pero los principales fue eso, como era como una novela o algo así. Pero igual yo dije, wow, a mí no me gusta leer mucho, pues yo ni en la escuela ni leía ni nada. Entonces empecé a leer y también pues el trabajo que estaba era como una situación muy mala. Luego tuve que cambiarme de trabajo y me faltaba un año para graduarme de la high school. Entonces tuve la oportunidad de que me gradué también mediante eso, y mediante seguía trabajando en mí mismo. Entonces fue como empecé a leer, empecé a ir al gym, retomé la high school y luego empecé a ver como resultados pequeños, pequeños, como que en el gym pues no era mucho, todavía soy algo teco, pero igual. También empecé a ver contenido relacionado mucho sobre el desarrollo personal. Luego pues me llamó la atención mucho sobre cómo poder hacer mejor tu persona. Y
estas son como las preguntas que yo digo que me hice a mí mismo, tal vez no, pero es lo que recuerdo y las copié aquí abajo. La primera es, ¿cuáles son como los obstáculos o cuáles son como los ambientes, las personas, los lugares que no te dejan mejorar tu vida? O sea que tú, aunque quieres, a veces no puedes mejorarlos. ¿Por qué? Porque hay veces que en el ambiente que estás no hay manera de mejorar tu vida. Hay veces que las personas no te aplauden por cumplir un objetivo, por cumplir un día del gym, una lectura, una habilidad, un instrumento, cualquier cosa que tú te quieras desarrollar. No tienes ese ambiente que te sienta motivado. Y obviamente a veces no lo tenemos todo el tiempo. Hay veces que toca hacerlo solo. Pero es como por dónde empezar. Luego la otra pregunta es hacerse un conocimiento interno. Siento que lo que me ayudó mucho a mí fue la meditación. Y también buscar contenido sobre, pues a mí sentía que meditar me empezaba a ayudar, entonces busqué contenido sobre cómo meditar. Sobre todo porque nuestra mente siempre está hablando y nunca se queda quieta, entonces es como te ayuda a tranquilizar, parar y ver qué está pasando por mi cabeza, qué tipo de pensamientos, cómo reacciono sobre el mundo, cómo reacciono sobre esta persona, cómo son mis acciones cada vez que me enojo, cómo son mis acciones cada vez que no tengo control sobre mí mismo. Entonces el conocimiento interno es como muy fundamental cuando empiezas, por esa razón. Otra pregunta dos más que tengo es, ¿cuál es tu percepción sobre la vida y cuál es la percepción que tienes sobre tú mismo? Como, por ejemplo, yo antes pues había gente que no me caía bien, o al menos eso pensaba, pero era por el limitado conocimiento que había en mi cerebro, por la percepción que tenía, tal vez porque alguien me hizo una mala cara y luego conocí a una persona, se parecía a esa persona, y ya por eso en mi cabeza, solo así ya percibía que esta persona iba a ser también mala, solo porque la otra fue. Entonces esa es la percepción, como que es un ejemplo que tú puedes tener sobre el mundo. Otra es sobre ti mismo. A veces es muy importante cómo lo vemos a nosotros mismos. Yo solía tener una autoestima súper baja, que era como, pues, pensaba que no era digno de felicidad, pensaba que no era digno de validación, pensaba que no merecía felicidad, que tenía que sentirme triste, que yo nací para sufrir en esta vida. Y también es porque pasé muchos momentos que impactaron mi vida y fue como muy sufrimiento. Y ya luego podemos hablar de eso en otro video, pero estos sí son como todos esos, y yo no quiero decir que solo a mí me pasó. Quiero decir que a todos los pasan, solo que son diferentes situaciones, sufrimientos y todo esto. Entonces, a veces esas situaciones te llevan a ver cómo percibes tú al mundo o cómo te percibes a ti mismo. Entonces, siento que es otra pregunta muy buena para plantearse, al menos al principio de este camino. Es eso, cómo veo al mundo, estoy mal en esto. Y si uno está mal o no sabe, pues yo lo que diría es ir a YouTube o ir a cualquier red social donde haya contenido bueno, porque obviamente hay mucho contenido para distraerte y hay mucho contenido para ayudarte, pero tú no lo vas a buscar. No más que todo el algoritmo depende de lo que tú consumas, eso es lo que te va a tirar la red social. ¿Ok? Entonces, esa es como la otra pregunta. Y la última es que siento que esta fue mediante ya cuando te llevaba como 2, 3 meses de estar leyendo, de ir al gym y ahí. Y pues estar viendo videos en YouTube. Fue como, ¿cuál es el propósito de tu vida? O ¿cuál es el propósito de la vida en general? Entonces, que te hagas estos cuestionamientos, como cuando meditas y luego te, te tiras unos 10 a 20 minutos a ver, decir como, no sé, cuál es el propósito de la vida en sí, o cuál es el propósito de mi vida. O sea, cuál es el propósito último, el mayor, al- algo que yo pueda alcanzar.
Por ejemplo, yo cuando estaba pequeño era mucho que normalmente los hombres, creo que en general, no todos, pero mayormente los ponemos como las metas de ser futbolistas y de niño era como mi meta, ¿no? Ser un futbolista profesional. Luego vino a la mente otras cosas, con situaciones que la vida te va tirando ahí paso a paso cuando vas creciendo. Pero ya luego, pues con mi realidad, no, ya no estaba viviendo en una fantasía de que ser futbolista. Debido a los problemas y las situaciones, ya empecé a ver que mi propósito en la vida podría ser otro y que ni siquiera estaba seguro porque estaba muy joven como para saberlo. Pero hay personas que desde muy pequeñas pues ya les gusta como tocar un instrumento, desarrollar una habilidad, saber mucho sobre un tema y dicen como que esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona y esto es lo que quiero seguir haciendo. Y una opinión personal es que voy a dar es que cuando uno encuentra como el propósito de vida, ya no se acerca mucho a lo material, como por ejemplo un propósito de vida para algunos puede ser tener un carro el último del año, tener un Ferrari o tener una casa inmensa, como cosas materiales, ¿no? Mi propósito de vida se acercaba más no a lo material, sino como a la ayuda a la humanidad, a tratar de compartir este contenido con personas que lo necesitan, y a tratar de crecer juntos también. Eso fue como mi propósito principal cuando estaba haciendo como este cuestionamiento y luego obviamente durante vas trabajando en ti mismo, va cambiando tu concepto, tu percepción de la vida y también como tu propósito. Pues yo también soy joven y no sé cuál es mi propósito en realidad, pero al menos tengo una idea y sigo trabajando día a día para ver cuál va a ser mi propósito en realidad. Entonces, esto es todo. Espero que hayan disfrutado un poco sobre la historia. No sé si me alargué mucho, pero espero les haya gustado. Es una experiencia personal y obviamente para cada persona puede ser diferente. Si ayuda de algo, espero les guste y los vemos en el próximo video.